Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino. Bienvenidos a nuestra reflexión de la palabra de Dios. Es el segundo domingo del tiempo ordinario. Abramos nuestro corazón al mensaje de salvación. Del Santo Evangelio según San Juan. Estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró, Andrés, fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él su mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, hemos ya dejado atrás el tiempo de la Navidad, y ahora comenzamos esta primera parte del tiempo ordinario, que no es sino renovar nuestro seguimiento de Jesús durante 5 domingos antes de comenzar el tiempo de la Cuaresma. Y como es renovar nuestro seguimiento de Jesús, en este día escuchamos en el Evangelio el llamado de los primeros discípulos. Llamado que se hace a través del testimonio de Juan el Bautista. Es importante recalcar esto. Dios sigue actuando, Dios sigue llamando y se sigue sirviendo de personas como intermediarias, como mediadoras para que nosotros escuchemos su voz amable. Sepamos descubrir la voz del Señor. Juan el Bautista señala a Jesús como el Cordero de Dios. Quizá esa expresión para nosotros es conocida porque la usamos en la Eucaristía, pero en muchos casos puede ser carente de significado. El Cordero de Dios. Recordemos, el pueblo judío sacrificaba el cordero. Año con año sacrificaba el cordero pascual. Y al señalar Juan el Bautista a Jesús como aquel cordero humano, aquel cordero verdadero, significa lo presenta como el Mesías, como el ungido, como el escogido por Dios, como aquel que trae el Espíritu Santo para nosotros y nuestras vidas, aquel mismo que va a ofrecer su vida por nuestra salvación. Por eso creo yo que aquí hay otra enseñanza fundamental. Desconocemos en el fondo quién es Jesús. Por eso a aquellos discípulos se les hace algo novedoso y van detrás de Jesús. Jesús pregunta: ¿qué buscan? Porque Él quiere que el seguimiento de cada uno de nosotros no sea un seguimiento superficial, no sea un seguimiento momentáneo. ¿Cuánto necesitamos nosotros respondernos esto? ¿Qué buscamos en Jesús? Porque si nosotros nos hemos quedado en seguirlo por tradición, porque es domingo, porque mi familia nació católica, porque somos cristianos todos, etcétera, nos hace mucho daño la falta de formación y de conciencia de saber qué es lo que buscamos en Jesús. Aquellos discípulos responden: ¿dónde vives? Es decir, ¿quién eres? Revélanos tú el misterio de tu persona. Revélanos el sentido de las palabras que de ti ha dicho Juan el Bautista. Revélanos qué es ser el Cordero de Dios. Y por eso Jesús les hace esa invitación personal: vengan y lo verán. Es una invitación que se renueva constantemente para cada uno de nosotros. Necesitamos ir hacia Jesús, necesitamos estar con Él, quedarnos con Él y aprender de Él. Aquellos discípulos, dice el Evangelio, se han quedado con Él todo ese día. Y se ha quedado incluso grabada la hora en que era,
porque seguramente fue un encuentro transformante para sus vidas. Fue un encuentro que transformó toda su existencia. Fue un encuentro que pudieron decir antes de conocer a Jesús y estar con Él, y después de conocer a Jesús y estar con Él. Por eso el encuentro con el Señor, mis hermanos, para cada uno de nosotros tiene que ser eso, un encuentro transformante, que le dé sentido a nuestra existencia, que le dé sentido a nuestro seguimiento. Si nuestro seguimiento de Jesús no es superficial, sino por el contrario consciente, entonces ese seguimiento tiene que ayudarnos a cambiar nuestra vida, a convertirnos. Ese tendría que ser el significado completo de lo que es ser cristiano. Encontrarse con el Señor, responder a su llamado, ir con Él y quedarse, transformar nuestra vida para darlo a conocer y entonces también nosotros poder acercar a los demás. Pidámosle al Señor en este domingo que cada uno de nosotros, conscientes de la calidad del llamado que Dios nos hace, podamos estar a la altura y responder al llamado de salvación que Él constantemente da para nosotros. Bendiciones para todos. Sigamos al Cordero a donde quiera que vaya. Él nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen domingo para todos. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino.